Icuot, necesito 400.000 euros para el viernes Icuot, exigió mi hijo Carlos, deslizando una pila de avisos de deudas vencidas sobre la mesa de mi cocina. Icuot, y ni se te ocurra decirme que no Icuot. Su esposa Raquel estaba detrás de él, con los brazos cruzados, calculando ya cómo gastar un dinero que no era suyo. Los miré a ambos durante un largo momento y luego sonreí, diciendo simplemente, Icuot, está bien Cot. 3 días después, estaba abordando un vuelo hacia Lisboa. Cuando vinieron a recoger el cheque, encontraron una casa vacía y una caja fuerte cerrada, y cuando finalmente lograron abrirla, lo que descubrieron hizo que Raquel gritara tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Traición, consecuencias y justicia. El timbre sonó a las 9 de la noche de un martes, y nadie me visita a esa hora a menos que necesite algo. Silencié el partido del Real Madrid y caminé por el pasillo de mi casa señorial en el barrio de Salamanca, pasando por delante de 40 años de fotografías familiares que ahora se sentían como pruebas de mi propia ceguera. Carlos en su campeonato de fútbol infantil, Carlos graduándose de la Universidad Pontificia Comillas, la boda de Carlos en el Hotel Ritz. Cada imagen era un recordatorio del hombre que había criado frente al extraño que estaba en mi puerta. Raquel pasó a mi lado antes de que pudiera abrir la puerta por completo, y su perfume Chanel, el que le compré la Navidad pasada, llenó mi entrada como una acusación. Carlos la siguió, aflojándose ya la corbata y dirigiéndose directamente a mi mueble bar como si fuera el dueño del lugar, sirviéndose 3 dedos de mi Macallan de 20 años sin preguntar. Icuot, papá, tenemos que hablar Icuot, dijo Carlos sin mirarme, estudiando el líquido ámbar en el vaso de cristal, el mismo vaso que su madre me había regalado en nuestro 30º aniversario. Margarita se había ido hacía 5 años, y a veces me preguntaba qué pensaría ella del hombre en el que se había convertido nuestro hijo. Icuot, sentaos los dos Icuot, les dije señalando la sala de estar mientras el reloj de pared en la esquina marcaba los segundos con firmeza. Eran las 9:07. Raquel se sentó en el borde de mi sofá de cuero, con los dedos buscando la pulsera de diamantes que le regalé cuando estaba embarazada de mi nieto Tiago. Siempre la tocaba cuando estaba a punto de pedir algo, un patrón que había notado hace años. Icuot, ¿cómo están los niños? Icuot, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Tiago tenía 15 años, con dificultades en el instituto y pasando demasiado tiempo con los videojuegos. Elena tenía 12, dulce pero distante, entrenada por su madre para verme como una fuente de fondos más que como familia. Icuot, están bien Icuot, respondió Raquel con rapidez. Icuot, Carlos, cuéntaselo de una vez Icuot. Carlos finalmente se sentó, extendiendo documentos sobre mi mesa de café con la eficiencia practicada de alguien que había hecho esto 7 veces en los últimos 6 años, cada vez con una cantidad mayor y promesas más elaboradas. Icuot, ha surgido una situación Icuot. Comenzó Carlos con esa informalidad ensayada que yo ya reconocía. Icuot, la inversión del restaurante en la zona de nuevos ministerios que recuerdas Icuot. Recordaba que le había advertido en contra, los socios eran turbios y las proyecciones poco realistas, todo olía a pozo sin fondo, pero él se había llevado 200.000 euros de mi dinero de todos modos, prometiendo rendimientos del 30%. Icuot, ¿qué pasa con eso? Icuot, pregunté. Icuot, se ha ido, todo Icuot, respondió. Icuot, pero ese no es el problema Icuot. Carlos intercambió una mirada con Raquel, el tipo de mirada que comparten las parejas cuando han practicado un guión. Icuot, pedí prestado contra esa inversión a personas que no aceptan excusas Icuot. And quote, quanto? And quote, pregunt. Raquel sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto, sin palabras, solo una foto de su casa familiar en La Moraleja, la casa para la que yo había dado el pago inicial. La implicación era clara. Icuot, 400.000 para el viernes, o las cosas se complicarán para todos Icuot. La mandíbula de Carlos se tensó. Icuot, no son gente del banco, papá, están conectados, ya sabes a qué me refiero Icuot. Lo sabía, había construido mi imperio de restaurantes en Madrid durante 40 años y sabía exactamente qué personas operaban en las sombras, que deudas no podían renegociarse y que amenazas no eran fanfarronadas. Icuot, ¿y si digo que no? Icuot, planteé. Raquel se inclinó hacia adelante, con la voz bajando a algo entre una súplica y una amenaza. Icuot, piensa en Tiago y Elena, piensa en lo que les podría pasar si sus padres no pueden pagar lo que deben. ¿Es eso lo que Margarita hubiera querido, que sus nietos sufrieran porque fuiste demasiado testarudo para ayudar a tu propio hijo? Icuot. Ahí estaba, la carta de Margarita. Siempre la usaban cuando la lógica fallaba, como si mi difunta esposa hubiera aprobado financiar la adicción al juego de nuestro hijo, porque eso era lo que era,
algo que sospechaba desde hacía años, y la inversión del restaurante era solo la última cortina de humo. Ikuot, vuestra madre Ikuot, dije lentamente, Ikuot, os habría dicho que os declararais en quiebra y buscarais un trabajo de verdad Ikuot. Carlos golpeó su vaso contra la mesa, salpicando whisky sobre los documentos, sobre las fotos de la casa y sobre la ficción cuidadosamente construida de su vida exitosa. Ikuot, estoy trabajando. Soy un emprendedor, creo oportunidades Ikuot. Ikuot, creas deudas, hay una diferencia Ikuot, repliqué. Raquel se puso de pie con el rostro enrojecido. Ikuot, no vinimos aquí para que nos dieras un sermón, vinimos porque la familia ayuda a la familia. ¿No es eso lo que siempre decías? La familia es lo primero Ikuot. Miré a mi nuera, 12 años de matrimonio con mi hijo, 12 años viéndola cultivar gustos caros financiados por mi billetera. El bolso de Louis Vuitton que colgaba de su hombro costó 8.000 euros. Lo sabía porque lo pagué yo en su cena de cumpleaños en abril. Ikuot, ¿cuánto os he dado a lo largo de los años, Carlos? Ikuot, pregunté mientras el reloj marcaba las 9:23. Ikuot, papá, eso no es relevante Ikuot. Ikuot, es completamente relevante. El pago inicial de vuestra casa, el coche de Raquel, la matrícula del colegio privado de los niños, el primer restaurante que fracasó, el segundo, el negocio de consultoría que nunca consultó a nadie, la inversión en criptomonedas que te dije específicamente que no hicieras Ikuot. Saqué mi teléfono y abrí una hoja de cálculo que había estado manteniendo durante 6 años. Ikuot, 847.000 euros, sin incluir la petición de esta noche Ikuot. El rostro de Raquel palideció y la mandíbula de Carlos se movió, pero no salieron palabras. Ikuot, eso es diferente Ikuot, logró decir finalmente. Ikuot, fueron inversiones en nuestro futuro, en el futuro de tus nietos Ikuot. Ikuot, Tiago está suspendiendo 3 asignaturas y Elena me dijo el mes pasado que no quiere ir a la universidad porque, y cito textualmente, Iapos. Papá dice que la educación es para los pringados que no saben ganar dinero de verdad Iapos, Ikuot. Me puse de pie, con las rodillas protestando tras 67 años de uso. Ikuot, he estado financiando una fantasía, Carlos, una fantasía en la que eres un hombre de negocios exitoso en lugar de un adicto al juego casado con una mujer que cree que los bolsos de marca son un derecho humano Ikuot. Raquel jadeó y Carlos se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Ikuot, ¿cómo te atreves? Después de todo lo que pasó mamá, después de verla morir en ese hospital, vas a juzgarnos por necesitar ayuda Ikuot. Ikuot, vuestra madre murió de cáncer, no murió para que pudierais usar su memoria como una tarjeta de crédito Ikuot. El silencio que siguió fue absoluto y hasta el reloj pareció contener el aliento. La voz de Carlos se volvió fría. Ikuot, viernes, 400.000, o le contaré a todo el mundo en el club de campo exactamente cómo empezaste en el negocio de los restaurantes. Todas esas historias sobre las recetas del abuelo y el trabajo duro, sé la verdad sobre los años 70, papá. Sé de dónde salió realmente el dinero para empezar Ikuot. Estaba fanfarroneando, tenía que estarlo. Mi padre llevaba muerto 30 años y lo que Carlos creyera saber era historia antigua e irrelevante, pero la amenaza flotaba en el aire como veneno. Ikuot, fuera de aquí Ikuot. Ikuot, viernes Ikuot, repitió Raquel agarrando su bolso. Ikuot, piensa en Tiago y Elena, piensa en qué tipo de abuelo quiere ser Ikuot. Se fueron sin decir una palabra más. Me quedé en la puerta viendo el Mercedes de Carlos desaparecer por la calle, sus luces traseras tragadas por la noche madrileña, el coche que le compré para su 40º cumpleaños, el último regalo que le daría jamás. Esperé exactamente 5 minutos y luego llamé a mi abogado. Horacio Garcés respondió a pesar de la hora. 30 años manejando mis asuntos legales le habían enseñado mis patrones y nunca llamaba después de las 9 a menos que algo hubiera salido mal. Ikuot, finalmente lo hicieron, ¿verdad? Ikuot, dijo sin sorpresa en su voz, solo resignación. Ikuot, 400.000 para el viernes, amenaza sobre los nietos y Carlos cree que tiene algo contra mí Ikuot. Ikuot, las transferencias de propiedad ya están presentadas, solo que ellos aún no lo saben Ikuot. Escuché el crujido de papeles al otro lado. Ikuot, el nombre de Carlos nunca estuvo en la escritura de la Casa de la Moraleja, te aseguraste de eso cuando diste el pago inicial, Raquel no lo sabe, pero tú eres el dueño legal de su casa desde 2019 Ikuot. Ikuot, ¿qué hay de Tiago y Elena? Ikuot. Ikuot, los fideicomisos están bloqueados, no pueden acceder a nada hasta que cumplan 25 años y solo para educación y vivienda. Carlos no tiene ninguna vía legal para llegar a ese dinero Ikuot. Caminé por mi casa viéndola de manera diferente.
no como un hogar sino como un escenario que estaba a punto de desmontar. Mi pasaporte estaba al día y mis inversiones ya estaban diversificadas internacionalmente, algo que había organizado discretamente hacía 18 meses cuando el juego de Carlos se volvió imposible de ignorar. Y Quote, el apartamento de Lisboa está listo, totalmente amueblado, contrato de 6 meses bajo la entidad corporativa, completamente irrastreable a tu nombre personal. Transferí los fondos operativos esta tarde y la hermana de Margarita, Leonor, se encargará de los pagos de educación de los nietos directamente. Carlos y Raquel no verán un céntimo, pero Tiago y Elena no sufrirán. Su matrícula está pagada hasta que terminen el bachillerato y Quote. Colgué y fui a mi estudio. La migraña con la que había estado luchando desde la llegada de Carlos se había transformado en claridad. Mi caja fuerte guardaba 20 años de documentación, cada transferencia, cada cheque, cada promesa que Carlos había hecho y roto, el acuerdo prematrimonial en el que Horacio había insistido, ese que el padre de Raquel, abogado de divorcios, estaba demasiado borracho para leer correctamente, con la cláusula de adicción al juego en la página 34. La pérdida automática de los activos maritales, si las deudas superaban los 100.000 euros. Carlos había cruzado ese umbral hacía 3 años. Encontré una caja de envío en el garaje y dentro coloqué 3 carpetas con la precisión de un cirujano. Primero, la escritura de la Casa de la Moraleja. Segundo, el historial financiero completo con los 847.000 euros documentados durante 6 años. Tercero, los avisos legales que Horacio había preparado hacía meses. En el fondo, una unidad USB que contenía grabaciones de seguridad de 3 cenas familiares, Carlos y Raquel captados en cámara llamándome Quote, el cajero automático con pulso Quote, en acción de gracias y riéndose de cómo iban a desplumar al viejo en Navidad. Mi nota fue simple, Quote, lo queríais para el viernes, aquí tenéis lo que realmente vais a recibir Quote. Empaqué 2 maletas con ropa apropiada para el clima portugués, documentos esenciales y medicamentos. La única foto que me llevé fue la de Margarita el día de nuestra boda, antes de Carlos, antes de todo esto. Ella me había advertido sobre consentirlo tanto y debía haberle escuchado. A las 6 de la mañana estaba en el aeropuerto de Barajas, en primera clase hacia Lisboa, conectando con un pequeño pueblo costero donde nadie conocía mi nombre, mi dinero ni mis fracasos como padre. La azafata me preguntó si estaba celebrando algo, Quote, una graduación Quote, respondí. Quote, ¿de sus nietos? Quote. Quote, no, lamento. La marca de tiempo en las imágenes de seguridad de Horacio mostraba las 11:47 de la mañana del viernes. El Mercedes de Carlos entró en mi entrada con la confianza de alguien que viene a cobrar una herencia. Raquel se retocó el maquillaje en el espejo, se había arreglado para esto con un atuendo de 500 euros para recoger 400.000. Carlos llevaba un maletín vacío, optimismo puro en forma de cuero. Encontraron mi puerta cerrada y la llave de Carlos no funcionaba. El asistente de Horacio había cambiado las cerraduras el miércoles por la noche. La confusión de Raquel era visible incluso a través de las imágenes granulosas. Revisó su teléfono, probablemente preguntándose por qué no había respondido a sus 7 mensajes de texto y 4 mensajes de voz. Carlos vio la caja a las 11:52, solo un paquete de envío en la mesa del porche con su nombre escrito en rotulador negro. Lo abrió con indiferencia y luego su rostro cambió. La escritura salió primero y Raquel la arrebató, escaneando el lenguaje legal, su formación en administración de empresas finalmente útil para algo. Quote, esto dice que Carlos, esto dice que tú eres el dueño de nuestra casa Quote. Luego vino la hoja de cálculo, cada euro, cada préstamo, cada regalo, fechado y documentado con la obsesión de un contador. Después las fotografías. Carlos en el casino de Torrelodones el mes pasado, con la marca de tiempo clara y la desesperación visible en su rostro. Luego capturas de pantalla de sus mensajes de texto a un corredor de apuestas cuyo nombre incluso yo reconocía. Y finalmente, el acuerdo prematrimonial, página 34, resaltado en amarillo. El grito de Raquel fue audible incluso sin audio. Carlos intentó llamarme 17 veces en la siguiente hora, pero cada llamada iba a un número que ya no existía. Condujo hasta mi oficina en el centro donde mi asistente, María, le informó que estaba viajando indefinidamente. Fue al club de campo donde su membresía había sido suspendida para revisión. Intentó en la oficina de Horacio donde la recepcionista dijo, Quote, el señor Garcés no está disponible para discutir asuntos de clientes con personas que no son clientes Quote. A las 3 de la tarde, Raquel había descubierto las tarjetas de crédito. La cuenta conjunta que yo mantenía para emergencias estaba cerrada y las tarjetas de tiendas a mi nombre canceladas. Incluso la tarjeta de la gasolinera que les di para el transporte escolar de los niños estaba bloqueada. La Casa de la Moraleja había sido legalmente mía desde 2019 y el proceso de desahucio comenzó el lunes por la mañana.
Mi primera semana en Portugal pasó en un borrón de sol y silencio. Alquilé un pequeño apartamento con vistas al Atlántico donde los barcos de pesca zarpaban al amanecer y el sonido más fuerte eran las gaviotas peleando por los restos. Comía comidas sencillas en restaurantes familiares donde nadie hablaba español y a nadie le importaba mi patrimonio neto. Horacio llamaba cada 3 días con actualizaciones que no pedía pero que no podía ignorar. Carlos había contratado a un abogado, quien tras revisar la documentación le aconsejó llegar a un acuerdo en lugar de demandar. No había vía legal hacia mi dinero que no implicara años de litigio y una derrota segura. Raquel se había mudado de nuevo a la casa de su madre en la sierra y los papeles del divorcio se presentaron al final de la segunda semana. El acuerdo prematrimonial significaba que ella no se llevaba nada excepto sus pertenencias personales y la ropa que llevaba puesta. Tiago y Elena se quedaban con la madre de Raquel y su matrícula escolar estaba pagada hasta junio. Leonor lo había organizado todo discretamente, presentándolo como un fondo de becas familiares que no requería gratitud hacia mí. La tercera semana trajo la noticia que temía. Carlos había sido hospitalizado, pero no por violencia sino por un colapso mental. Las deudas de juego, el divorcio y la humillación pública de perderlo todo habían quebrado algo en su interior. Se registró voluntariamente en un centro de rehabilitación en la montaña con un seguro que yo había mantenido sin su conocimiento. No llamé, no envié flores. Envié a Horacio con un mensaje, Icuot, ponte bueno, luego hablaremos Icuot. Pasaron 3 meses, el verano se convirtió en otoño y la costa portuguesa se volvió silenciosa mientras los turistas regresaban a sus vidas normales. Comencé a trabajar como voluntario en una escuela local enseñando inglés a niños que me llamaban profesor Guillermo y se reían de mi terrible portugués. Mi presión arterial bajó 30 puntos. Perdí peso sin intentarlo caminando por los senderos costeros cada mañana y comiendo pescado y verduras en lugar de estrés y resentimiento. No había pensado en el dinero en semanas cuando Leonor llamó. Icuot. Carlos terminó el programa. 90 días limpio. Está trabajando Icuot. Icuot. ¿Trabajando dónde? Icuot. Pregunté. Icuot. En un restaurante en Santander, de lavaplatos. Dice que quería empezar desde abajo Icuot. Me reí por primera vez en meses. Mi hijo, el emprendedor que era demasiado importante para el trabajo manual, lavando platos por el salario mínimo. El universo tenía sentido del humor después de todo. Icuot. ¿Y los niños? Icuot. Icuot. Las notas de Tiago está mejorando. Consiguió un tutor y lo paga él mismo con un trabajo a tiempo parcial en un supermercado. Elena te extraña. Pregunta por ti cada vez que la veo Icuot. Algo se rompió en mi pecho, no la ira fría que había llevado durante meses, sino algo más cálido que se sentía peligrosamente como esperanza. Icuot, dile a Elena que la llamaré la semana que viene. Dile a Carlos. Icuot. Hice una pausa. Icuot, dile a Carlos que estoy orgulloso de él por terminar el programa Icuot. La carta llegó en noviembre, escrita a mano, algo que Carlos no había hecho desde la escuela primaria. La dirección de remite era un estudio en Santander. Icuot, papá, escribo esto a las 5 de la mañana porque mi turno empieza a las 6. Llevo 3 meses lavando platos, mis manos están agrietadas y me duele la espalda, pero nunca he sido más feliz. No es la felicidad que solía perseguir con dinero y estatus, sino la felicidad real, la que viene de ganar algo en lugar de esperarlo. Fui un hijo terrible, te usé, te amenacé y usé la memoria de mamá para manipularte. Cada acusación que hiciste en tu casa era cierta. Era un adicto al juego fingiendo ser un emprendedor y Raquel era una facilitadora fingiendo ser una esposa. Juntos éramos parásitos alimentándonos de tu amor y llamándolo familia. Tiago me visitó el fin de semana pasado, vino en autobús solo desde la sierra, con 16 años y más madurez de la que yo tuve jamás. Me dijo que Elena llora a veces porque cree que la odias y yo le dije, Iapos, él no odia a nadie, simplemente dejó de permitir que nos odiáramos a nosotros mismos Iapos. No pido dinero ni perdón, solo pregunto si algún día, cuando estés listo, podrías dejarme mostrarte en quién me estoy convirtiendo. Tu hijo, Carlos Scott. Leí la carta 3 veces y cada vez la voz de Margarita se volvía más clara en mi memoria. Icuot, no es una mala persona, Guillermo, solo está perdido y no le ayudamos a encontrar su camino, solo seguimos dándole mapas hacia ninguna parte Icuot. Llamé a Horacio esa tarde. Icuot, quiero establecer una subvención de contrapartida. Lo que Carlos ahorre en el próximo año, yo lo igualaré, pero él no puede saber que es mío, haz que parezca un programa de incentivos para pequeñas empresas. Y si se entera, pero que se lo gane primero Icuot. La Navidad llegó a Portugal envuelta en un calor inusual para la estación. Pasé el día en la escuela ayudando a servir la cena a familias que tenían menos de lo que jamás imaginé y más alegría de la que había experimentado en años. Leonor envió fotos de Tiago y Elena abriendo regalos modestos. Raquel estaba notablemente ausente, se había mudado a Marbella con un nuevo novio, cediendo la custodia sin pelear.
los niños estaban mejor sin ella, aunque yo nunca lo diría en voz alta. Carlos llamó la noche de Navidad, la primera vez que escuchaba su voz en 9 meses. Iquot, papá Iquot, su voz era diferente, más pequeña, más honesta. And quote, Carlos and quote. Iquot, me han ascendido, ayudante de cocina, 8 euros más la hora Iquot. And quote, felicidades and quote. Hubo un tramo de silencio entre nosotros, no hostil sino necesario. Iquot, lo siento, papá, por todo, por las amenazas, por usar a mamá, por pensar que me debías algo Iquot. Iquot, lo sogot. Iquot, ¿vas a volver, Iquot? Miré por mi ventana al Atlántico, oscuro e infinito bajo un cielo lleno de estrellas. Portugal me había dado algo que España nunca me dio: anonimato, simplicidad y la libertad de no ser nadie importante. Iquot, todavía no, pero podría ir de visita. Santander no está tan lejos de Madrid. Iquot. Carlos se rió y por un momento sonó como el niño al que enseñé a montar en bicicleta hace 35 años, antes del dinero, antes de las expectativas, antes de que todo saliera mal. Iquot, hay una taberna cerca de mi apartamento con el mejor cocido montañés de Cantabria, invito yo Iquot. Iquot, ¿invitas tú? Iquot. Iquot, he estado ahorrando, tengo suficiente para 2 menús especiales y café Iquot. Algo cálido se extendió por mi pecho, orgullo tal vez, o alivio, o el comienzo de algo que pensé que había perdido para siempre. Iquot, entonces es una cita Iquot. Volé de regreso en marzo, no a Madrid ni a la vida que había dejado atrás, sino a Santander, donde mi hijo me recibió en el aeropuerto en un Honda de 10 años que había comprado con 4 meses de ahorros. Carlos estaba delgado pero sano, sus manos estaban ásperas por el trabajo y sus ojos reflejaban algo que no había visto en décadas: paz. Conducimos hasta la taberna en un silencio cómodo, la misma taberna donde había estado trabajando desde octubre, donde sus compañeros lo conocían como Carlos el lavaplatos convertido en ayudante de cocina, no como Carlos el hijo del magnate de los restaurantes de Madrid. La comida fue excelente y Carlos pagó en efectivo, contando los billetes con el cuidado de alguien que entendía su valor. Iquot, tengo algo para ti Iquot, dijo sacando un sobre de su chaqueta. Dentro había un cheque de 800 euros. Iquot, primer plazo. He calculado el total, 847.000 euros. A este ritmo lo habré pagado en unos 1000 años Iquot. Empujé el cheque de vuelta por la mesa. Iquot, guárdalo, abre una cuenta de ahorros real para la Universidad de Tiago y Elena, o para la vida que estés construyendo Iquot. Iquot, papá, quiero devolverte el dinero Iquot. Iquot, ya lo estás haciendo Iquot. Nos sentamos allí durante 2 horas hablando de nada importante y de todo lo que importaba: su trabajo, su apartamento, sus reuniones todos los martes y jueves, las mejores notas de Tiago, el talento de Elena para el dibujo, los pequeños detalles ordinarios de una vida reconstruida desde cero. Horacio me había hablado de la subvención de contrapartida. Carlos había ahorrado 12.000 euros en 8 meses, lo suficiente con la contrapartida para el depósito de un pequeño local de restaurante en el centro de Santander. Él no lo sabía todavía. Se enteraría en abril cuando la Iniciativa de Pequeñas Empresas de Cantabria aprobara su solicitud. Volé de regreso a Portugal esa noche, más ligero de lo que me había sentido en años. La carta de Tiago llegó en mayo, 17 años, graduándose del instituto el próximo año y escribiendo a su abuelo por primera vez sin que nadie se lo pidiera. Iquot, abuelo, papá me llevó a ver su nuevo local, lloró cuando le dieron las llaves, nunca lo había visto llorar así. Tiene una foto tuya y de la abuela en el mostrador donde cocina y dice que habla con vosotros cuando está nervioso. Sé que tuvisteis problemas, papá me lo contó todo, el dinero, el juego, las amenazas. Dijo que le salvaste la vida quitándole todo. No lo entendí al principio, pero luego conseguí mi trabajo en el supermercado y lo comprendí: ganar algo es diferente de recibirlo. Voy a solicitar plaza en la escuela de hostelería y papá me está ayudando con el manejo de los cuchillos, es bastante bueno. Quizás algún día podamos cocinar todos juntos. Con amor, Tiago Iquot. Reservé un vuelo para la graduación de Tiago y luego llamé a Carlos. Iquot, voy a volver, no a Madrid, a Santander Cot. Iquot, ¿por cuánto tiempo? Iquot. Miré alrededor de mi apartamento portugués, los muebles sencillos y la vista al mar. Había encontrado la paz aquí, pero la paz sin familia era solo soledad con mejores paisajes. Iquot, no lo sé. Empecemos con un verano y veamos qué pasa Iquot. El restaurante de Carlos abrió el 4 de julio, un lugar pequeño de 20 mesas centrado en comida casera del norte. Las recetas eran suyas,
desarrolladas durante las noches después de sus turnos de ayudante y probadas con sus compañeros de trabajo que se convirtieron en sus amigos. Me senté en la mesa 12 con Tiago y Elena. Leonor había venido desde Madrid e incluso Horacio hizo el viaje, alegando curiosidad profesional por el hijo reformado de su cliente. Carlos salió de la cocina con una chaqueta de chef que tenía su nombre bordado en el pecho, sin imperio de restaurantes, sin inversores, solo un lavaplatos que había aprendido a cocinar sirviendo comida que había pagado con sus propias manos agrietadas. La comida fue perfecta, simple, honesta, deliciosa, como el hombre en el que se había convertido mi hijo. Después del cierre nos sentamos en el restaurante vacío, Tiago haciendo los deberes en la barra, Elena dibujando el interior para un proyecto escolar y Carlos limpiando su cocina con el cuidado obsesivo de alguien que comprendía que todo podía ser arrebatado. Icuot, gracias, papá Icuot, dijo Carlos sin levantar la vista de su tarea. Icuot, ¿por qué? Icuot. Icuot, por darme la oportunidad de perderlo todo. No sabía quién era hasta que no tuve nada Icuot. Pensé en Margarita, en los años de consentimiento que casi destruyen a nuestro hijo, en el vuelo a Lisboa y la caja en mi porche, en las imágenes de seguridad que había visto con fría satisfacción y luego borrado sin arrepentimiento. Icuot, tu madre estaría orgullosa de Ticot. Carlos finalmente me miró con lágrimas en los ojos, los mismos ojos que vi en la sala de partos hace 42 años, llenos de posibilidad y necesidad. Icuot, estoy intentando ser alguien de quien ella no se avergonzaría. Icuot. Icuot, ya lo eres. Icuot. El verano se convirtió en otoño. Alquilé un apartamento en Santander, lo suficientemente cerca para ayudar con el restaurante pero lo suficientemente lejos para dejar que Carlos lo dirigiera él mismo. Tiago comenzó la escuela de hostelería en Madrid, volviendo a casa los fines de semana para trabajar en la cocina de su padre. Elena descubrió que quería ser arquitecta, llenando cuadernos con diseños para la expansión del restaurante que Carlos aún no podía costear pero con la que soñaba constantemente. Nunca volví a vivir en Madrid. La casa del barrio de Salamanca se vendió en octubre y el dinero fue a fideicomisos para los nietos, intocables hasta que cumplan 25 años. El imperio de restaurantes que pasé 40 años construyendo ahora era administrado por personas que se habían ganado sus puestos, no que los habían heredado. En acción de gracias nos reunimos en el restaurante de Carlos después del cierre, pavó y relleno preparado por 3 generaciones. Tiago trinchó la carne y Elena puso la mesa con servilletas de tela que ella misma había elegido. Carlos bendijo la mesa, algo que no había hecho desde el funeral de Margarita. Icuot, por la familia Icuot, dijo levantando un vaso de sidra espumosa, pues seguía sin beber. Icuot, por las segundas oportunidades, por ganarse lo que importa en lugar de esperarlo. Icuot. Chocamos los vasos, desiguales e imperfectos. Leonor lloró y Horacio fingió que algo se le había metido en el ojo mientras Tiago tomaba una foto para su ensayo de solicitud de la escuela de hostelería. La fortuna que había pasado mi vida construyendo no era nada comparada con la riqueza en ese pequeño restaurante, el respeto de un hijo ganado a través del colapso y la reconstrucción, nietos que conocían el valor del trabajo y el conocimiento de que a veces el mejor regalo que le puedes dar a alguien es la oportunidad de salvarse a sí mismo.